Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Café y Palabras, por compartir durante esta hora con nosotros temas importantes de la política nacional e internacional. Gracias por esos tantos años, prácticamente 12 años que tiene de acompañarnos en este su programa que usted puede disfrutar a través de nuestro canal en YouTube y también en Spotify. Le recomendamos de paso que se afilie, que se suscriba a nuestro canal para que reciba las notificaciones de nuestros próximos programas y que también tenga acceso a la hemeroteca de todos los programas anteriores sin ningún costo adicional. Hoy vamos a hablar de un tema que a los costarricenses nos viene preocupando hace décadas, no es reciente, pero que en el presente gobierno, en la presente administración del presidente Rodrigo Chávez, se ha puesto más en boga la molestia que hay alrededor de la administración de la justicia. Y se le trata de achacar al Poder Judicial todos los problemas que hay con la inseguridad. Para eso, nada mejor que alguien que está imbuido, que conoce, que estudia, que investiga, como es el abogado y juez de la República, Mario Rodríguez Villegas. Mario, como siempre, un placer tenerte en Café y Palabras y como siempre, el agradecimiento por estar en disposición de compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias, don Claudio, y gracias a todas las personas que día a día lo observan a usted en el programa. Estamos a las órdenes. Bueno, Mario, antes de empezar la conversación, hagamos un corte comercial para no cortarte y ya regresamos. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Escucha Radio Mil Recuerdos, desde San José nos vemos, romántica es la señal que hace eterno lo real. Escucha Radio Mil Recuerdos, desde San José nos vemos, romántica es la señal. Escúchenos en www.radiomilrecuerdos.com. Mil Recuerdos, lo mejor de la música. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Gracias por continuar en esta sintonía y de inmediato vamos a nuestra conversación con el abogado y juez de la República, don Mario Rodríguez Villegas, con quien vamos a hablar de la administración de la justicia. Mario, hace muchas décadas, 2, 3 décadas, en un proceso evolutivo cada vez mayor, los costarricenses se han venido quejando de que la justicia en Costa Rica no es pronta y cumplida. Yo en varias intervenciones en espacios políticos he venido diciendo antes y ahora que ocupamos agilizar la justicia, que los tiempos de la justicia son muy largos y que eso, a pesar de que hay un debido proceso, hace que la gente se desanime por los largos tiempos y porque en muchas ocasiones los resultados de condena no son los que algunas personas esperaban. Eso se junta, Mario, también con el tema de la falta de cárceles, que ya lo hemos hablado con vos en otros programas nuestros, y que el ciudadano también se indigna cuando alguien lo detienen infraganti prácticamente en un delito. El delito para el ciudadano es evidente, el ciudadano no entra a cuestionarse si hay o debe haber debido proceso, no empieza a plantearse el precepto importante de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ese tipo de cosas ha ido calentando la olla y no nos vamos a engañar. Dentro del marco de la inseguridad que vivimos en este país hoy en día, el presidente Rodrigo Chávez, su ministro de Seguridad, se han lavado las manos y a pesar de que tienen muchísima responsabilidad en la inseguridad que estamos viviendo, le tiran a papa caliente al ministerio, perdón, al Poder Judicial, y el ciudadano termina creyendo que efectivamente el Poder Judicial es el culpable de todos los males. Te dejo ese amplio panorama para que vos lo desarrolles. Bueno, eso daría para hablar meses. Estamos viviendo una coyuntura en la cual, de acuerdo a lo que escuché en una entrevista que le realizaron a don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y Carlos Díaz, fiscal general, al señor presidente le han interpuesto al menos 100 denuncias, un poquito más, penales. Todo ciudadano tiene el derecho a interponer una denuncia y el Ministerio Público tiene la obligación de recibirla, o el organismo de investigación judicial. Empecemos por algo básico que tal vez muchas personas que no son abogadas no saben. La denuncia, cuando usted sabe a quién va a denunciar, la interpone ante el Ministerio Público, y cuando no sabe, es contraignorado, va a una oficina del OIJ. Punto. El tema es de que la realidad de Costa Rica y la realidad de Estados Unidos o la realidad de cualquier país en este momento no difieren mucho. El señor presidente tiene que lidiar con el peso que implica ser el ciudadano más importante de este país y administrar este país, que aunque pequeñito, para nosotros es el más importante. Y además de eso, lidiar con el hecho de que él escucha, y digo escucha porque a él no lo han procesado, no lo han indagado, no lo han llamado en calidad de imputado, aunque se han hecho algunos allanamientos por parte de la Fiscalía. Tiene un doble rol, el rol de gobernar y el rol de saber que hay denuncias en su contra. Entonces, creo que para cualquier ser humano debe ser bien difícil ejercer esos dos roles, y como no quiero hablar mucho sobre don Rodrigo, por razones evidentes, porque son asuntos que no se han, a él no lo han llamado ni le han dado los derechos propiamente que se le dan a un imputado que es llamado a declarar como imputado, propiamente dicho. Nosotros utilizamos la jerga indagado. Voy a hablar someramente sobre Donald Trump. Donald Trump tenía 6, 7 causas judiciales y la gran interrogante era qué iba a pasar si conseguía el segundo mandato presidencial. Ya lo estamos viendo. Ha quitado jueces de inmigración, ha gestionado la salida del Departamento de Justicia y de los fiscales que lo investigaron. Está pidiendo la cabeza de los oficiales del FBI que lo investigaron. Es decir, está atacando a todo aquel cuerpo jurisdiccional y de investigación que lo investigó previamente. Conclusión,
no es cualquier persona la que puede gobernar un país y respetar la división de poderes y entender que la labor jurisdiccional es una de las patas de algo que llamamos democracia. Y si uno no respeta eso, definitivamente está en contra del Estado democrático de derecho. Así es simple como para iniciar. Ahora bien, Mario, en esa división de poderes a la que haces referencia, en ocasiones, y no pocas, en esta administración hemos visto la interferencia en el trabajo que se viene desarrollando, inclusive manifestaciones del Poder Ejecutivo, del presidente, acompañado de ministros, pidiendo la renuncia o el despido del fiscal general de la República, que está encargado de esos temas que vos acabas de decir, que es a quien le corresponde. Y me imagino que vos te referías antes a la entrevista de CNN, donde Rodrigo Arias y el fiscal general Carlos Díaz hacen referencia de que da la impresión, por lo menos a ellos les queda la impresión, de que por esas causas es que el presidente no quiere a Carlos Díaz dirigiendo la fiscalía, pero cualquiera que llegue después de Carlos Díaz, pues va a tener que hacer el trabajo, independientemente de que sea Carlos Díaz o otro, o sea, es parte de la fiscalía. Y como bien lo decías, eso lo digo yo, el que no la debe, no la teme. Y a la fecha el presidente no se le ha citado. Pero veamos, este hecho de la separación de poderes me parece a mí que es fundamental. El fiscal general es escogido por nuestros 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y después de ser escogido, creo que no recuerdo si fue a Francisco Alanese o a Gloria Navas en un programa mío que los oí decir que era la persona que tenía más poder en el país, que después de ser electo, él no tiene que recibir instrucciones de los magistrados. Pero lo mismo sucede con ustedes los jueces. Es que la gente piensa que los magistrados son los jefes de los jueces o de los fiscales, pero No, el no, manejo así no es. exactamente, el manejo que hay en la Corte Suprema de Justicia es muy diferente a la del presidente de la República, que nombra directamente, no por votación, los magistrados por votación nombran al fiscal, el presidente de la República no, nombra a dedo a sus ministros y los puede despedir en el momento que quiera. Pero esas facilidades no los tienen los magistrados ni con ustedes los jueces, ni con el fiscal general. Y le agrego, Así es, don Claudio, tal vez para sí, agregarle a eso. Soy juez desde septiembre del 2007 y funcionario judicial profesional desde enero del 2000. Este año voy para 26 años y a mí nunca nadie me ha llamado para decirme qué hacer y cómo tomar una decisión. Ahí se los dejo. pero a eso quería llegar también. Bueno, primero que nos expliques cómo funcionan los jueces, porque yo creo que el programa tiene que también tener algo de pedagogía para la gente que con suma facilidad cree que los magistrados pueden echar a los jueces o castigarlos de inmediato. Pero por otro lado, ¿cómo analizas en esa separación de poderes ver a un presidente de la República haciendo una manifestación para que despidan al fiscal general? Eso es como que los magistrados hicieran una manifestación pidiendo que despidan al ministro de Seguridad porque no está dando resultado en su gestión para la seguridad del país. ¿Cómo analizas ese tema? Hablamos de dos mundos totalmente diferentes. Como usted lo acaba de decir, mientras el señor presidente, por falta de confianza, simplemente saca a un ministro, prácticamente no quedan muy poquitos ministros desde el inicio del gobierno. En el caso de la Corte Plena recibe un informe y una rendición de cuentas que le hace el fiscal general de la República, pero el ejercicio de la acción penal lo desarrolla el fiscal general y los señores magistrados y magistradas no le dicen qué hacer o a quién perseguir. Son políticas criminales que desarrolla el Ministerio Público. El fiscal general tiene un consejo de fiscales que se reúnen y ellos disponen cuáles van a ser las estrategias para desarrollar durante el periodo, durante cada año, durante los 2, 3 años siguientes. En el caso de los jueces, a nosotros se nos nombra, se nos juramenta y nosotros tenemos que responder
al Estado costarricense y a la Constitución, punto, y a los tratados internacionales que pueden tener rango superior a la Constitución política cuando desarrollan los derechos de los ciudadanos gobernados en este país, pero nosotros no recibimos órdenes de absolutamente nadie. Cuando, por ejemplo, ahora que usted hablaba del tema del señor ministro de Seguridad, a mí me extraña mucho que una persona con la formación jurídica tan fuerte, tan excelente de don Mario Zamora. Don Mario tiene un discurso populista desde hace meses, en los cuales lo único que hace particularmente es atacar cada resolución jurisdiccional. Incluso creo que ahora tienen hasta una sección que se llama pifes judiciales, donde lo que hacen es exponer a compañeros y a compañeras. Probablemente yo puedo salir ahí en cualquier momento, porque yo no soy perfecto, soy un ser humano que puedo cometer errores. Dice Elon Musk que los abogados vamos a perder el trabajo recientemente a raíz del desarrollo de la IA. Veremos si eso sucede. El tema es que al final de cuentas el discurso populista que ha desarrollado cierta parte del gobierno, del señor presidente y el ministro de Justicia con relación a los jueces, es realmente impresionante. Por ejemplo, don Mario, un día se dejó decir que la Asamblea Legislativa... Ese es de seguridad, porque hablaste del de justicia también. Perdón, el ministro de Seguridad, don Mario Ok. Zamora, sí. Sí, el de Justicia casi no se escucha, por razones obvias. Lamentablemente me gustaría que se dieran los datos públicos de cuántas personas tenemos detenidas. Ya eso es un tema que usted y yo hemos hablado. Chao. O que el Ministerio de Justicia diga cuántas personas salen por decisiones del ministro de Justicia con el institucional, sistema semi-institucional, que es que salen de la cárcel a un sistema donde pueden salir y nada más llegan a dormir 2 días a la semana. Tengo entendido que el Ministerio de Justicia no quiere dar los datos por temas de seguridad nacional. Yo no entiendo por qué, porque creo que el hacinamiento debe estar creciendo día a día y no se dan los datos. Y es muy interesante porque desde mi punto de vista, ya esto yo lo había dicho, de una forma muy conveniente, no dan los datos públicos y la publicidad de los datos penitenciarios y población penitenciaria con el afán de seguir atacando cada resolución judicial con la misma cantaleta de que los jueces liberamos a todas las personas que llegan a los estrados judiciales. Entonces, claro, se les caería el argumento cuando den los datos penitenciarios, porque la última vez andaban por una suma superior a más de 17,000 personas y con una tasa de hacinamiento conveniente de 20%, o sea, no pasa el 20% que la ONU considera ya es un hacinamiento grave. Entonces, qué interesante. No decimos cuánta gente hay detenida, no damos la publicidad de esos datos, claro, para venderle a la población de que los jueces liberamos a todas las personas que los policías detienen. Entonces, eso es lo que el señor ministro dice de seguridad, don Mario Zamora, y con la formación jurídica que tiene don Mario. Yo escuché a don Mario a preguntas del señor presidente afirmar que la Asamblea Legislativa no le ayuda en la lucha contra el crimen. Y don Mario no quería contestar y no quería contestar y el señor presidente lo asusaba y le decía, diga, pero diga. Y al final don Mario dijo, sí, no me ayuda la Asamblea Legislativa, pero ¿cómo no le va a ayudar si la Asamblea es la que promueve el aumento de los presupuestos para seguridad? Si más bien es el Poder Ejecutivo el que no ha aplicado esos presupuestos para las diferentes delegaciones y los cuerpos policiales. Hoy tuve que ver la noticia de que la delegación policial de Santa Teresa la paga el pueblo de Santa Teresa y los comerciantes. Ese tipo de situaciones son inadmisibles en un Estado democrático de derecho. Entonces, don Claudio, la culpa de la criminalidad es de los jueces por el hecho de que el Ministerio de Seguridad no da el presupuesto para que los oficiales de la fuerza pública tengan condiciones mínimas en cada una de sus delegaciones. Obviamente no es culpa de los jueces. Entonces, imagínese usted y a mí con mucho dolor en el ámbito personal, porque mi padre fue oficial de la Guardia de Asistencia Rural, que usted se acordará, y las personas que ya tenemos cierta edad, y yo le guardo un gran respeto a los oficiales de la fuerza pública, y le pueden preguntar a los oficiales de la fuerza pública, por ejemplo, de Atenas,
cómo es el trato de los jueces de Atenas con ellos, de total y absoluto respeto, don Claudio. Y usted sabe lo que es tener que escuchar al ministro de Seguridad, don Mario Zamora, decir que los jueces tratamos mal a los oficiales de la fuerza pública, Sí. como con el afán de ponernos a pelear. Y definitivamente eso no va a pasar, porque si usted pregunta, las relaciones son cordiales y de total respeto, respetando la labor de cada uno de nosotros. Don Mario Rodríguez Villegas, en este ámbito en que nos estás planteando esa relación entre la policía y los fiscales, una consulta para darle también marco de referencia a quienes nos oyen. Cada delito se juzga en la circunscripción respectiva. ¿Cómo está dividido el país? Si se cae un narcotraficante, si hay un asesinato, dependiendo de la zona, ese tema le corresponde a una circunscripción verlo. Y paralela a esa pregunta, ¿todos los jueces ven todos los casos o hay jueces civiles, hay jueces penales, hay jueces especializados? Contarle a los oyentes. Don Claudio, Costa Rica está diseñado, nuestra democracia y nuestra democracia judicial está diseñada de tal forma que nadie escoge los casos. Eso simplemente lo que busca es la imparcialidad. Imagínese usted que se cometiera un delito en Guanacaste y yo digo, ah, mira qué bonito, me lo voy a traer para Atenas. La misma constitución política indica que ningún juez puede abocarse en la competencia de otro. Entonces, tenemos competencias por materia, entonces los casos penales los vemos los jueces penales, los casos civiles, los jueces civiles, y además la competencia territorial. Si algo sucede en Guanacaste, se ve en Guanacaste. Si algo sucede en la zona sur, se ve en Golfito, por ejemplo. Las únicas diferencias son los casos, por ejemplo, de la jurisdicción especializada de crimen organizado recientemente creada, que está en San José, donde si la fiscalía dispone que es un caso de criminalidad organizada, por la cantidad de personas acusadas, por la cantidad de ofendidos, por la importancia del caso, pues solicita que se vea en San José y se traslada de Guanacaste a San José, por ejemplo. O la jurisdicción especializada de Hacienda, que lo que hace es ver los casos en los cuales funcionarios públicos están siendo acusados. Entonces, si algún funcionario público es acusado de peculado en Limón, el caso es trasladado hasta Goicoechea al segundo circuito judicial. Pero vea qué interesante, don Claudio y señores y señoras que nos observan. Resulta ser que hasta cuando el caso llega a Goicoechea, ni siquiera el juez puede escoger el caso. Tenemos un rol estricto donde si hay 3 jueces, el primer caso al primero, el segundo al segundo y el tercero al tercero, y luego cuando entra otro al primero y así sucesivamente. Con un rol bien llevado ordenadamente, donde nadie escoge los casos. Eso es lo que revela es la búsqueda de la transparencia y la imparcialidad. Don Mario, el tema de los delitos penales y el tema de los delitos civiles son diferentes. El tema civil no hay cárcel, en el tema penal sí hay cárcel. Y las condenas de cárcel son variadas en años en la cárcel. Me temo yo, creo yo, que corre más riesgo de amenazas y de peligro los jueces penales que los jueces civiles. Usted me corregirá. Y la pregunta va relacionada con lo siguiente. Recuerdo un artículo suyo que decía jueces sin rostro, y se me venía un poco a mí la mente con ese título, de que los jueces tienen que dar la cara ante los imputados y que en muchas ocasiones el que está al frente es un imputado muy peligroso que de repente no puede o no le interesa o sencillamente no va a comprender que el juez solamente analiza datos, que no es nada personal, pero es muy posible que el imputado tome el asunto como personal cuando reciba la condena. ¿Corren peligro los jueces en nuestro país en el caso de los temas penales? Bueno, yo creo que la pregunta se contesta sola, don Claudio. Veamos las noticias. En los últimos 2 años, 2 oficiales del organismo de investigación judicial fallecidos. Además de eso, varios compañeros del OIJ lesionados. Además,
eventos donde jueces y sobre todo fiscales han habido atentados contra sus vehículos y contra sus casas, y eventos donde se han dado balaceras también al frente de los tribunales de justicia. Y esto ha llevado al Poder Judicial y específicamente a Corte Plena a tomar medidas drásticas en el cuidado, no solo de los funcionarios judiciales, sino que también de los usuarios del Poder Judicial. Lamentablemente, en este momento hay una balacera en cualquier parte del país, a cualquier hora del día. No estoy inventando nada, simplemente ver las noticias. Y también los despachos jurisdiccionales, puede suceder lo mismo, ha sucedido en las afueras, y por eso es que el Poder Judicial ha tratado de buscar los recursos para dotar a las oficinas judiciales de más oficiales de seguridad, y además de eso de darnos una mayor protección. Sí, tiene más riesgo un juez penal que un juez civil. Lo que pasa es de que todas las materias son igualmente importantes, todos los jueces, todos los fiscales, todos los funcionarios judiciales son importantes, pero también nosotros tenemos que tomar medidas en el ámbito personal y seguir los lineamientos de no visitar ciertos lugares, de tener mucho cuidado, de tomar rutas alternas, rutas diferentes, de no tener siempre los mismos patrones de conducta y de no exponernos. También yo creo que hay una labor muy propia, muy personal de cada funcionario para evitar que este tipo de cosas pasen y estos atentados. Y las decisiones de los jueces podrán verse permeadas por ese miedo a la hora de tomar una decisión de condena. No, no debería. No debería. Cuando Colombia instauró los jueces sin rostro, fue la época en la cual Pablo Escobar mandaba matar a los jueces un día sí y el otro día también. Mató a muchos jueces, a fiscales, mató a políticos, mató creo que al ministro de Justicia, ¿verdad?, de Colombia, simplemente porque él estaba en la famosa lista de los extraditables. Y así sucesivamente, y entonces se instauró los jueces sin rostro. Los jueces sin rostro en un Estado democrático no pueden existir. El administrado, el imputado, tiene que saber quién lo está juzgando. Y sí, es muy normal que en los ámbitos jurisdiccionales nos griten de todo después del dictado de una sentencia condenatoria. Es normal, pero es parte de la labor jurisdiccional. Esto es pan de todos los días. Y el juez tiene que ser valiente, el juez no puede tener miedo, y si hay una amenaza, tomar las medidas del caso e informarlo a los órganos del Poder Judicial encargados de la protección de los jueces. Pero sí, esto es una garantía para el ciudadano. Imagínese usted, quien nos está escuchando, de que a usted lo acusen de algo y luego de un juicio le digan ya hay 5 años de prisión, pero usted no sabe quién lo condenó. Bueno, precisamente por eso los juicios son públicos y las personas pueden ir a controlar lo que sucede durante los juicios. Y es una garantía constitucional. A veces el ciudadano en redes sociales tiende a decir que los derechos, ¿para qué los derechos? ¿Para qué el debido proceso? Todo el mundo a la cárcel. Pero bueno, que yo sepa, en este país nadie está exento de ser sometido a un proceso judicial. ¿O es que acaso el presidente no tiene 100 denuncias? Entonces, si el presidente de la República, el ciudadano más importante de este país, tiene 100 denuncias, ¿por qué Mario Rodríguez no va a poder tener una denuncia? Correcto. Entonces, por eso es que yo no me atrevo a decir que por qué hay derechos, ¿no? Los derechos tienen que estar para todos, justamente porque son el pilar fundamental de un Estado democrático. Y bajo esa tesitura le contesto la pregunta en el sentido de que sí, hay riesgo. Hemos visto un aumento de la criminalidad, pero el juez no puede tener miedo, don Claudio. El juez y la jueza tienen que ser valientes. Mario, ¿y cómo se hace dentro del Poder Judicial para controlar la corrupción en el ámbito de los jueces? Porque bueno, puede haber intereses económicos muy fuertes, donde tal vez no con la amenaza, sino con la billetera, algún imputado intente acercarse a un juez para recibir una pena más liviana o para no recibirla del todo. Se han dado noticias en ese sentido, y cuando he escuchado al jefe del Ministerio Público, al jefe del OIJ, los dos dicen lo mismo, y cuando se le pregunta al señor presidente de la Corte, don Orlando Aguirre, los tres al unísono dicen lo mismo. Es lamentable, hay que investigar,
hay que darle el debido proceso al funcionario, perdón, o a la funcionaria, pero el sistema está funcionando porque se logra iniciar una investigación. Es decir, no se está haciendo lo que hacen los gatos, que echan la caquita y ocultan el problema, sino que incluso llegan a los medios de comunicación. Hay que darles el debido proceso a los compañeros y compañeras, y absolutamente nadie, ni ninguna institución, está total y absolutamente blindada para que este tipo de cosas no pase. Ahora, ¿qué pasa en estos asuntos? Simplemente hay que hacer el debido proceso, realizar la investigación y dictar la sentencia que se tenga que dictar, don Claudio. Ahora, en el ámbito personal, quiero decirle que también es muy importante los valores que el juez lleva consigo mismo, los valores que le fueron implementados desde su niñez y su adolescencia, el ejemplo que vio de sus padres, lo que sus padres le comentaron, lo que vio de sus hermanos, de sus tíos, de su entorno familiar, porque al final de cuentas, el juez tiene que dar el ejemplo, el juez tiene que ser un ser íntegro, la ética tiene que estar por delante de cualquier decisión y cualquier actuación, y evidentemente cualquier acto de corrupción está vedado. Y creo que la ciudadanía no puede decir otra cosa, porque incluso hay compañeros que están en prisión preventiva en este momento a la espera del desarrollo y la evolución del proceso judiciales en su contra. Así que decir que es que nos estamos cubriendo con la misma manta sería una falsedad. Hay órganos de control interno. El Poder Judicial todos los días está enviando correos electrónicos indicando y diciéndole a la gente, denuncie si conoce un caso de corrupción. E incluso tengo entendido que se aceptan hasta denuncias anónimas. Entonces, el sistema está muy consciente de la importancia de contar con jueces, con fiscales, con oficiales del organismo de investigación judicial y con funcionarios judiciales y servidores judiciales íntegros. Otra situación es inadmisible. Mario, puede ser que muchos de los que nos están viendo digan, bueno, don Mario Rodríguez defiende a ultranza al Poder Judicial y a los jueces, pero los resultados que estamos viendo no justifican esa defensa a ultranza. Y pudiera ser que algunos también tengan casos muy particulares que los hacen pensar de que nuestro Poder Judicial está en crisis. Yo sí creo que los procesos son muy lentos. Y sí creo que algo que es negativo para el Poder Judicial es la lentitud de los procesos, ¿verdad? Y que desde el punto de vista hasta por salud, una persona que es inocente, que pase 10, 15 años en un juicio, no terminará siendo inocente, no morirá en la cárcel, pero se morirá de estar enfermo y estresado durante 10 o 15 años pensando que puede llegar a la cárcel. Esa lentitud en la administración de la justicia, ¿dónde están esos grandes nudos? ¿Qué lo está provocando? ¿Y cómo se podría mejorar, vos con la experiencia, para que esos procesos sean largos y tengan resultados pronto? O sea, yo conozco gente, y estoy hablando de cuestiones civiles, ni siquiera penales, que tienen que pasar 15, 20 años por el traslado de una propiedad, por temas de una herencia, pero también podemos ir al tema de personas cuestionadas por robos, por asesinatos, que son testigos o que son imputados y que tienen que pasar un larguísimo proceso de desgaste personal, y también la crítica que hace el ciudadano de estar viendo en muchas ocasiones por esos largos procesos a gente que realmente va a terminar en la cárcel, pero con muchos años previos libres mientras el proceso se desarrolla. ¿Cómo explicarle eso y dónde están esos nudos gordianos y cómo se podría solucionar desde tu perspectiva? Sí, la persona que diga que la justicia en Costa Rica no es pronta, está diciendo una absoluta verdad. Yo no defiendo a ultranza. De hecho, si usted ha tenido la oportunidad de ver algunas de las opiniones que he podido vertir gracias a los medios de comunicación, yo siempre utilizo la palabra mea culpa. Efectivamente, la justicia en Costa Rica la administración de justicia no es pronta. Razones. Bueno, en el 2007 tuve la oportunidad de conocer y estar durante algunos días en unos tribunales en Liverpool, Inglaterra, y en cuestión de 15 minutos vi pasar como 20 expedientes judiciales resolviéndose.
con una celeridad increíble. Ahora, estamos hablando de un sistema anglosajón que es totalmente diferente al nuestro. Ellos son más prácticos, pero nuestra realidad es diferente, don Claudio. Esto no es como llamar por medio de una aplicación y pedir algo para comer. Es algo mucho más complejo donde se resuelven situaciones que tienen que ver con los derechos fundamentales de los seres humanos. Hablemos de un sistema, un proceso de pensiones alimentarias, que de eso depende que los niños coman, por ejemplo. O hablemos de la libertad de un ser humano, si va a ir 50 años a la cárcel o si va a estar afuera. O de la víctima que quiere ver que se haga justicia. Don Claudio, hay muchos factores. Algunos Me dicen que, voy a- eso, que el gran problema es que somos un sistema garantista, como que si eso fuera Ok, un problema y sí. no una virtud. Sí, voy a las personas que piensan eso, las voy a retar para que hagan un poquito de memoria. Ojalá que no hayan sido algunas de las personas que hace 4 o 5 años hablaban maravillas de la Administración de Justicia de Nicaragua. Yo me regaba las viles leyendo comentarios de personas que decían que la Administración de Justicia de Nicaragua sí servía. Buenísima. Hoy lo dicen Porque hoy lo dicen del Salvador. no, claro, sí, sí, lo de Bukele es otra cosa, pero hablemos de Nicaragua, porque ya es más evidente. En Nicaragua se juzgaba en un mes a una persona y se le imponían 20 años de cárcel. Y decían, es que la Administración de Justicia de Nicaragua es buenísima. Bueno, resulta ser que ya la Administración de Justicia de Nicaragua ya ahora sí completamente está en manos de Ortega Murillo. Y resulta ser que se utiliza para perseguir a las personas que piensan diferente, no a los que cometen delitos, nada más, no, a los que piensan diferente. Le quitan la ciudadanía a los nicaragüenses que piensan diferente. Entonces, esa es la Administración de Justicia que quieren para Costa Rica, un lugar donde si usted opina diferente al gobierno o al grupo de poder que está en ese momento en el gobierno, entonces usted va para la cárcel o lo echan de Nicaragua o eliminan todas las ONGs. Bueno, pregúnteselo. Pero las razones por las cuales efectivamente, y hago el mea culpa aquí, son varias. Uno, los casos cada día son más complejos, don Claudio. También no se olviden de algo muy importante. Hay dos partes. Usualmente las personas que están siendo acusadas y están en libertad, como que a una gran cantidad de esas personas, experiencia que he podido notar, no les precisa mucho que le hagan el juicio rápido, ¿verdad? Porque puede verse sometido ya a una pena de prisión. Entonces, ¿qué? Tienen abogados que defienden cada caso, que si pueden presentan un recurso que eventualmente no cabe en ese caso particular. Entonces los procesos se van haciendo grandes, 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 grandes y se vuelven más complejos. Entonces, ante esa complejidad, van absorbiendo el tiempo. Y evidentemente, esa es una razón. Y aquí, si gusta, puedo poner un ejemplo de lo que está sucediendo ahora con un proyecto de ley presentado por la Sala Tercera, donde se está proponiendo, por ejemplo, que los abogados que tienen agendas muy cargadas, pues resulta ser que se va a implementar una situación en la cual se les va a limitar este tipo de situaciones y se le va a otorgar 5 días al imputado para que nombre otro abogado. Eso es una propuesta de la Sala Tercera. Yo considero, estoy a favor. Lo que pasa es que si en esta vida hay algo sagrado, don Claudio y señoras que nos escuchan y nos ven, es el derecho a elegir un abogado de su confianza. Entonces, esto debería aplicarse en casos extremos. Se está poniendo el caso de la Trocha, que lleva ya 13 años y no ha podido realizarse el juicio. Creo que se han señalado 3 veces y se han caído los 3 señalamientos porque hay un choque de agendas entre los abogados. Hay abogados muy reconocidos, abogados que tienen agendas muy grandes y no se puede señalar el debate. Entonces, ese tipo de reforma, creo que es al artículo 104, es una reforma al artículo 104, es una propuesta de la Sala Tercera. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que va a pasar por el filtro de la Sala Constitucional, porque es un tema que puede rozar precisamente con el derecho a elegir
a un abogado de su confianza. Entonces, por ejemplo, eso es una situación. También, don Claudio, y esto es algo que nos atañe a todos los costarricenses y habitantes de ese país, Costa Rica ha tenido un aumento de la litigiosidad. El último dato que encontré sobre procesos penales que están pendientes en las fiscalías en investigación arrojaba un dato superior a las 100,000 causas penales, don Claudio. Imagínese, estamos iniciando procesos judiciales por montones de circunstancias, los diputados están creando nuevas conductas delictivas y todo eso lo que va haciendo es aumentando la carga, y evidentemente genera estos atrasos y la mora judicial de la cual yo no he negado. Y tal vez aprovechando, dentro de este proyecto de ley de la Sala Tercera, también se está proponiendo meter mano y reformar algunos aspectos de las audiencias preliminares, además de este tema de los juicios y el nombramiento de otro defensor para poder desarrollar estos procesos judiciales grandes. Yo quiero decirles con relación a la propuesta de la Sala Tercera, que es una propuesta muy buena, don Claudio, es una propuesta muy interesante y muy responsable y definitivamente es parte de los insumos que han tenido los señores y señoras magistradas. Yo particularmente con la audiencia preliminar concuerdo en que la audiencia no ha cumplido los fines, se está convirtiendo en una audiencia en la cual en muchas ocasiones los procesos judiciales no se quedan ahí con una sentencia de sobreseimiento, por ejemplo, donde ya el asunto se termina. Hace falta que los jueces, que nosotros hagamos una valoración más importante, más completa y que eventualmente nos convirtamos realmente en un filtro. Pero la propuesta que hace la Sala Tercera en cuanto a que los imputados tienen que estar presentes en la audiencia preliminar, y se los explico de esta forma. Hay dos diligencias muy importantes, la más importante, la audiencia preliminar y el juicio. En el juicio tiene que estar presente el imputado, don Claudio. Cuando el imputado no llega al juicio, nosotros los declaramos en estado de rebeldía y los mandamos a detener. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional que a uno le digan por qué está acusado y sobre todo si le van a imponer una pena de prisión. Imagínense que hay países en los cuales se dictan sentencias sin la presencia del imputado. Eso para mí es una violación flagrante a un derecho constitucional. Pero en la audiencia preliminar no es necesaria la presencia del imputado. Dice la Sala Tercera que si convertimos en obligatoria la presencia del imputado en la audiencia, se va a poder eliminar ese cuello de botella que se está dando en los tribunales de juicio. Imagínense que hay tribunales en este momento, don Claudio, que están señalando juicio a 2027 y 2028. Es una barbaridad. Y es porque no hay campo en las agendas. Ya está, no hay suficiente. Ya está como en las listas de espera de la caja. Está igual. Y probablemente puede estar peor. Y le voy a explicar por qué. Resulta ser que la Sala Tercera dice que obligando al imputado a llegar a la audiencia preliminar se puede eliminar ese cuello de botella, pero yo no estoy de acuerdo. Y le voy a dar dos razones muy concretas. Uno, don Claudio, si los imputados tienen que llegar a la audiencia preliminar, que es donde se hace la valoración de si la acusación de la fiscalía o el querellante cumple con los requisitos de ley para ir a la siguiente etapa final, que sería el juicio, nosotros tendríamos que empezar a declarar rebeldía a esos imputados. Y les voy a contar con un simple ejemplo lo que eso implicaría. Implicaría que si a mí me llaman un sábado y me dicen, Mario, lo llamo de la sección de cárceles del OIJ de Golfito, yo estoy en Atenas. Tenemos aquí a Claudio Alpizar, detenido por rebeldía a sus órdenes. En este momento, yo lo que hago es que si es un hecho, que es la primera rebeldía y es un delito que no es de una pena elevadísima y la persona puede dar un domicilio, yo le pido al juez de Golfito que por favor me le tome la nueva dirección y me le diga que se presente el día lunes al despacho en Atenas y ahí le actualizamos el domicilio, le señalamos la audiencia y lo dejamos notificado para que se presente. Imagínense que si a esa misma persona la detienen y eventualmente pues hay que dictarle, la fiscalía dice que hay que dictarle prisión preventiva y me dice
que hay que traerlo a Atenas, muchas veces nos pasa que nos dicen las personas de otras secciones de cárceles, de Colfito, de Guanacaste, por ejemplo, nos dicen que no tienen recursos para trasladar a esa persona. Entonces, si hacemos exigible la presencia de todos los imputados a las audiencias preliminares, se va a aumentar la cantidad de personas rebeldes, se va a aumentar la cantidad de personas en prisión preventiva, y entonces, don Claudio, ya No no arrancar el solo, juez, el juicio no arranca nunca. no, lo que va a suceder es que ya no solo va a ir un asunto a juicio, sino que va a ir un asunto a juicio con prisión preventiva. Y eso lo que va a provocar, por Más ejemplo, saturación. es, claro, va a significar que esa persona que está esperando el juicio desde hace 3 años o desde hace 2 años o desde hace 1 año en el tribunal y que ya tiene fecha por unas lesiones culposas, porque tuvo un accidente de tránsito y tuvo una lesión y está deseando tener un juicio para poder tener algún tipo de indemnización económica, resulta ser que va a perder ese señalamiento porque el juicio de esa persona detenida por rebeldía que no se presentó a la audiencia le va a caer encima. Okay. Mario, en eso que decíamos antes, que yo te decía la referencia de que está muy parecido este, las filas de la caja, o sea, las listas de espera de la caja con las listas de los juicios en el Poder Judicial. Hay el mismo problema, hay problema de fuga de cerebros, de fuga de jueces, hay problemas de malos salarios para los jueces. La carencia de especialistas que hay en la caja se ha empezado a dar también en el Poder Judicial con jueces. Ser juez, en el caso tuyo, requiere una vasta experiencia. Si no hay jueces, abogados puede haber muchos en el país, pero de repente, de la noche a la mañana, poner a un abogado novato de juez en casos muy difíciles también complica la administración de la justicia y que la justicia sea realmente evidente en el caso que se analiza. ¿Cómo está ese tema de la fuga de cerebros de jueces ante también los ataques constantes al Poder Judicial por los salarios, por las pensiones, etcétera? ¿Cómo lo analizas? Bueno, es un proceso paulatativo, ya lleva varios años en los cuales debo decir, y no puedo ofender a Dios y tampoco a los costarricenses que nos están escuchando, el salario no es malo, don Claudio, es un buen salario, es un salario bueno, lo que pasa es que no es, hay que diferenciar entre un salario bueno y un salario no competitivo. Exactamente. Lo que está pasando es de que ya las personas que se están graduando, los mejores abogados, no están viendo en el Poder Judicial un lugar en el cual quiero desarrollarme profesionalmente. Pero también está Porque ya, también está el caso que ustedes los jueces se dan cuenta de cuánto gana el defensor del imputado, los millones que puede estar ganando en un juicio y podemos bueno, ser tentados, porque vamos a ver, puede ser que Mario tenga vocación de juez, yo tengo vocación de politólogo, a mí la política me gusta, inclusive no tienen que pagarme para estar metido todos los días analizando los problemas nacionales, sino que es algo de pasión, pero no todos, como en el caso tuyo o el mío, vos en el derecho y el caso mío en las ciencias políticas, vivimos de vocación. Hay mucha gente que dice, no, si no hay plata, no me interesa desarrollarme aquí y el mercado externo está más atractivo que estar metido en la Corte Suprema de Justicia. bueno, eso es lo que está pasando, digamos, algunos compañeros han decidido poner de por medio el tema económico y tienen todo el derecho y han decidido renunciar. Las sumas que se escuchan son 50, 60,000, 70,000 dólares, hasta 300,000 dólares se hablan en algunos casos. Sí, claro. Y es mucho dinero. Nosotros, como jueces 3, ganamos por ahí de 2 millones al mes. Y por eso yo le decía que uno no puede ofender a Dios. ¿Cuántos costarricenses desearían un salario de esos? Sí. Lo que pasa es que no es tanto el tema del salarial en el salario neto, sino es otro tema, don Claudio. Nosotros, como todo el sector público, llevamos como 5 años de que no nos aumentan ni un colón. Sí. Exacto. Además de eso, el régimen de pensiones nos lo modificaron y a mí, por ejemplo, me faltaban 5 años y ahora me faltan 20 para jubilarme.
Entonces, además, le podemos agregar a otro tema más importante, que es que ya no hay prácticamente incentivos. El salario se quedó estático y entonces muchos compañeros ven en la opción privada como el camino a seguir y tienen todo el derecho a hacerlo. Ahora, Y no tenemos un ahora, problema de que jueces con mucha experiencia, que saben cómo camina todo a lo interno del Poder Judicial, se cambian de acera y ahora son defensores de los imputados. Y entonces, desde esa perspectiva también estamos dando ventaja a los imputados de tener gente que conoce muy bien los intrínculos y cómo ustedes los jueces toman las decisiones, conocen la psiquis de un juez y de repente también eso puede estar influyendo en la baja calidad de los jueces sin la experiencia y en el fortalecimiento de quienes son defensores de imputados. bueno, lo que pasa es que todos entramos y no sabíamos nada. Tal vez les Es puedo cierto, contar brevemente cuál era el camino hace 25 años. eso es cierto también. Sí, yo me preparé, salí de la universidad y ya estaba en la defensa pública y durante 8 años fui defensor público. Cuando decidí ser juez, ya llevaba 8 años de experiencia. Y esa es la tendencia, por ejemplo, en el Poder Judicial. Algunos pasan mucho tiempo en la defensa pública, otros pasan en el Ministerio Público, otros vienen del organismo de investigación judicial y luego se preparan para ser jueces y esos son insumos y es una escuela enorme y muy importante. Ahora, no solo pasa con los abogados que han dejado de ser jueces, fiscales o defensores y se pasan a la defensa privada, don Claudio, también muchos jubilados judiciales eh, dejaron, ya, son jubilados y ahora defienden causas privadas. Y eso es un flujo normal. Lo que pasa es de que han salido muchas más personas de las que se espera. Y evidentemente al Poder Judicial le ha costado reemplazar a esas personas que se están yendo porque tienen toda la razón y porque ponen de por medio un mejoramiento de su condición económica, tienen todo el derecho. Ahora, también el ciudadano, sea quien sea, tiene el derecho a contratar al mejor abogado posible. Si tiene los recursos, lo hace. Y eso no debe incidir en la calidad de las sentencias. Hay un dicho por ahí que dice que el primer acto de corrupción es asumir un puesto para el cual uno no está preparado, ya sea dirigir las riendas de un país, ser presidente de la República, ser presidente del Congreso o ser juez de la República. Si yo asumo un cargo para ser juez es porque yo estoy preparado y tengo la capacidad ética y además intelectual y la experticia para desarrollarme. Así que al final de cuentas, lo lamentable es que se están yendo gente muy, muy buena en todos los ámbitos, pero principalmente, don Claudio, en el ámbito de las pericias físicas, en el campo de las ciencias. Estamos prácticamente sin psiquiatras y eso lamentablemente también atrasa el desarrollo de los procesos judiciales. Imagínense que nosotros, por ejemplo, necesitamos una pericia y antes teníamos una pericia psiquiátrica en 1 o 2 meses, ahora la tenemos una cita para 6 meses para la valoración del imputado. Eso atrasó el proceso 6 meses. Entonces, ven como al final de cuentas, Sí. no todo es responsabilidad de los jueces o de los fiscales. Hay muchas causas que se están acumulando y que provocan esta mora judicial. Mario, se nos va el programa y quiero volver a un tema que tocábamos al principio, la separación de poderes. En la práctica, desde la visión politológica, cuando uno dice primer poder de la República, para los politólogos, se nos viene a la mente la Asamblea Legislativa, el Parlamento. Y lo justificamos porque ahí están representados los diferentes actores, los diferentes sectores, los diferentes partidos políticos. Para el ciudadano común y corriente, que no está metido en el tema de la política, en el tema constitucional, el primer poder de la República es el presidente de la República. Y a ese él aspira, a veces dentro de un altísimo grado de ignorancia, que tenga todo el poder para hacerlo todo. Y que más bien la Asamblea Legislativa le estorba y que la Corte no lo deja hacer cosas. Y que yo fui y voté por mi presidente para que él hiciera todo lo que decía, como un tractor pasando por encima de todo. Y para muchísima gente a nivel internacional, el primer poder de la República para sostener una democracia es el Poder Judicial.
Y muchos repetimos, en el momento que se cae el poder judicial, se cayó una democracia. ¿Cómo analizarse este momento histórico en nuestro país, donde el poder judicial en ocasiones criticado justamente y en otras desde el análisis politiquero, tratando de recargarle todas las responsabilidades, han logrado ir generando desconfianza en el ciudadano? ¿Cómo analizas ese poder judicial en estos momentos y también, por tu conocimiento, lo que pueda sufrir la democracia en este ámbito de pérdida de confianza sobre instituciones y sobre poderes de la República? El Poder Judicial es perdón, la democracia es un sistema de frenos y contrapesos. El Poder Judicial es el freno. Entonces, si nos vamos a la famosa balanza de la justicia, don Claudio, ponemos a un lado el Ejecutivo, en el otro el Legislativo, yo pondría el Judicial en el centro. Es el que mantiene y el que sostiene esa estabilidad. Y para no hablar mucho de Costa Rica, vayamos a Estados Unidos. Los jueces estadounidenses pararon la reforma migratoria de Trump en el tema de las deportaciones de los venezolanos al SECON de Bukele. Pararon la reforma a la no nacionalización de los niños nacidos en Estados Unidos y pararon el acceso a la información de los estadounidenses que estaba pidiendo Elon Musk. Y el propio presidente de los Estados Unidos le pidió al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos que pusiera a raya al juez que lo estaba limitando. ¿Qué le dijo el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos? No, señor, usted respeta a la Administración de Justicia, porque los jueces y el Poder Judicial son ese límite infranqueable y es el control para evitar el abuso de poder. Si dejamos de lado eso, vamos a tener una dictadura. Entonces, ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando, nadie quiere vivir bajo una dictadura. Y al final de cuentas, yo entiendo las críticas al Poder Judicial, hago mea culpa, acepto que no somos inquebrantables, que no somos inmutables, que cometemos errores, somos seres humanos, y creo que la gran mayoría de funcionarios judiciales queremos mejorar esa institución desde los que estamos abajo hasta los que están arriba. Así que creo que hay que confiar en la institución. Cuando salen las estadísticas sobre confianza en las instituciones públicas, usualmente el Poder Judicial está con las mejores calificaciones. Creo que es un sector pequeño el que tira este tipo de críticas infundadas y a veces totalmente carentes de fundamento, ¿verdad? Pero en términos generales, don Claudio, hay mucho por hacer y yo creo que yo soy uno de los que hace el mea culpa y creo que podemos salir adelante y mejorar en mucho a la institución. Sí, yo cerraría diciendo, en el caso de la democracia, la nuestra es una de las mejores democracias del mundo, es una de las 20 democracias plenas del mundo, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, don Mario Rodríguez Villegas, muchas gracias por habernos acompañado en Café y Palabras, pero sobre todo el agradecimiento es para usted que siempre está atento y a la espera de este programa y lo esperamos en nuestra próxima edición aquí, donde la política sí importa. Hasta tanto, un fuerte abrazo. Escucha Radio Mil Recuerdos. Desde San José nos vemos. Romántica es la señal que hace eterno lo real. Escucha Radio Mil Recuerdos. Desde San José nos vemos. Romántica es la señal que hace eterno lo real. Escúchenos en www.radiomilrecuerdos.com. Mil recuerdos, lo mejor de la música.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.